cuéntenos cómo está el ambiente político en este momento, cómo usted visualiza la proyección del partido Fuerza del Pueblo rumbo hacia el 24 y cómo está ese panorama el día de hoy. Muchas preguntas juntas. Muchas juntas, ¿verdad? Sí, muchas juntas. El contexto general del país lo determina en gran medida las condiciones económicas, que no son de las mejores. Hay una percepción en la población que ciertamente puede diferenciarse entre factores internos y factores externos para fenómenos como tal relativo al tema económico, como he dicho, inflación, desempleo, un crecimiento que se ve muy desacelerado y, en definitiva, unas condiciones generales que crean algún nivel de preocupación. Pero esperamos que el proceso siga adelante de manera normal, porque sobre todo hay que preservar, digamos, la gobernabilidad y el equilibrio democrático en este país. La Fuerza del Pueblo depositó ayer su padrón ante la Junta Central Electoral, un aporte ya de 1 millón y algo de afiliados. Los afiliados en gran medida son aquellas personas que lógicamente, como se sabe, se registran en la organización. Y es de ley que debe depositarse ante la Junta ese padrón. Ya luego, sucesivamente, iremos aportando las afiliaciones que se vayan dando hasta el proceso electoral. Así es que, como Fuerza del Pueblo, también estamos en una posición excepcional, porque la propuesta que hacemos realmente para la sociedad dominicana es esperanzadora. Doctora Almeida, es cierto que entregaron ustedes ayer a la Junta Central Electoral el padrón de la Fuerza del Pueblo, pero también es cierto que ahora la Junta Central Electoral, cuando recibe ese padrón, tiene que verificar la veracidad de cada una de esas personas que está integrando ese padrón. ¿Qué sigue ahora? La Junta lo audita, como es lógico. Nosotros lo auditamos más de una vez para asegurarnos que no se presentaran, digamos, algunos errores, pero la Junta tiene esa facultad de verificar ese padrón entregado por nosotros. Franklin, Francis Pérez de este lado, periodista. Sí, doctor, quisiéramos saber cómo anda la correlación de fuerza allá en República Dominicana en relación a Leonel Fernández como aspirante presidencial y al propio presidente de la República. ¿Cuál es la valoración? ¿Cómo lo percibe el pueblo en estos momentos? Digo, con la mayor delicadeza frente a ti, que eres periodista, te quiero devolver la pregunta diciéndote, ¿y cómo ustedes la ven desde ahí? Yo no tengo problema en arriesgarme para que tú hagas el comentario que tú deseas hacer. Es importante. Es una forma de apreciar las cosas también. ¿Cómo ustedes lo ven desde el exterior? Bueno, doctor, según las últimas encuestas dicen que hay prácticamente un empate técnico entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente de la República, en el caso que este fuera a optar por la presidencia de nuevo. Este último, el presidente. Pero él dijo que sí, que iba a optar, hace años que él dijo. Bueno. Doctora. Lo que él está haciendo son manifestaciones muy claras. Hasta prácticamente en el último evento que ellos celebraron, él se proclamó candidato. De una forma totalmente por sus palabras y los señalamientos que hizo. Pero sería interesante porque serían dos buenos candidatos. El país tendría de frente realmente dos personas que tienen sus méritos propios. En el caso de Abinader, es una figura que nosotros es adversario político, pero realmente tenemos un nivel de respeto hacia él. Y él tiene a su vez un nivel de respeto hacia nuestra figura principal, que es Leonel Fernández. Eso no se ve con facilidad en los procesos y los debates electorales, especialmente en nuestro país y ni decir en América Latina.
pero cómo elevar el debate. El debate es tanto así que a cargo nuestro, como secretario titular de formación política de la Fuerza del Pueblo, hemos estado montando foros de debate sobre los temas nacionales. Por cierto, este mismo viernes tenemos un debate interesante sobre ordenamiento territorial y el mandato constitucional. Así como hemos hecho foros anteriores sobre seguridad ciudadana, temas económicos, temas de producción, temas de salud, etc. Esos debates son abiertos con la participación de intelectuales y expertos y académicos que más o menos gozan y tienen una forma de expresión libre y que sus ideas son expuestas con cierta seriedad. Es una forma también de llevar, repito, el debate a un nivel importante, cuando el presidente Fernández también toca estos temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los aspectos de la sociedad y además también con los temas internacionales. Doctor, ahora que usted habla sobre eso, de estos encuentros que está realizando la Fuerza del Pueblo con algunos sectores, me gustaría, a lo interno de la Fuerza del Pueblo, ¿ustedes han evaluado, identificado cuáles cosas se hicieron durante se fue gestión y qué? Bueno, no estoy hablando de la Fuerza del Pueblo, que evidentemente todavía no ha sido gestión, pero sí cuando éramos parte del PLD. Entonces, ¿se han identificado esos puntos que se cometieron o que se hicieron y que en este momento se están revisando para no volver a repetir esos pasos que se dieron cuando fuimos gestión en ese momento? Bueno, la mayor demostración de eso es que salimos del PLD, justamente por errores que cometieron compañeros que se confundieron, compañeros que no se dieron cuenta que el crecimiento económico que logramos desde el 96 hasta el mismo 19, ese proceso de crecimiento económico que llevamos el Producto Interno Bruto de 18.000 millones a 84.000 millones, incluyendo los gobiernos de Danilo. Leonel lo llevó de 18 a 64.000 millones y Danilo lo llevó hasta 84.000. Por tanto, hasta 84.000. Por tanto, hubo un crecimiento en la economía nuestra para que la sociedad generara toda esta riqueza. Y bueno, hubo confusión y algunos compañeros entendieron que ellos también podían meter la mano en esas riquezas creadas. Y ahí vino el rompimiento, porque además la apetencia de seguir haciendo lo mismo los llevó a tratar de violentar los límites constitucionales. El rompimiento se produjo en forma obvia, clara. Para algunas personas era un debate por una candidatura. No. Fue un debate realmente para respetar algo que históricamente para nosotros es altamente valioso. La Constitución de la República es la norma general que regula a toda la sociedad y sus límites desde el poder no pueden ser desplegados. Doctor Óscar Pérez, yo no soy periodista, soy comentarista. O sea, bueno. Hay que tener una mezcla de cosas, ¿verdad? Okay. A los gobiernos del PLD, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, se les considera como uno de los que menos ha aprovechado el crecimiento económico para resolver los problemas nacionales. Generalmente los países que tienen ese nivel de crecimiento que ha tenido la República Dominicana durante 20 años tienden a transformarse en grandes avances en términos de eliminación de pobreza, inequidad, resolución de problemas nacionales. ¿Qué pasó que no se logró durante los gobiernos del PLD y qué hará la Fuerza del Pueblo en caso de llegar al poder para que no solamente haya crecimiento económico, sino que haya también distribución de riqueza? Mira, yo creo que los datos, te invito a que chequees lo que dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, inclusive organismos regionales como el BID y otros más. En el 2004, la pobreza quedó situada en 49% de la población.
Y de un 49, el PLD, como fuerza organizada con todo su gobierno, la bajó a 23.4. Ahora mismo la pobreza subió el año pasado unas décimas más, de 23.4 a 23.87. 85. Lo que quiere decir, sí, 85, me corregiste, correcto, 23.85. Dato, digamos, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, ese último. La pobreza se ha incrementado con este periodo. Se me dirá la pandemia, bien, no, pero hay un tema, sin embargo, en países donde se le ha dado atención a la población, hay cosas que han quedado debidamente protegidas. Y hablo, por ejemplo, de Estados Unidos. Una de las razones por las cuales la remesa de los dominicanos a este país llegó hasta 10.000 millones de dólares anuales es justamente el hecho de que la población nuestra quedó protegida en los países donde más bien hay la más alta población, que es Estados Unidos, y es en Europa, España, por cierto. Ahora, aquí la pobreza nuestra fue debidamente atendida con el crecimiento económico, pero hay que tomar en consideración otro factor. 2004 decía pobreza en casi un 50%, pero además de eso, una economía, una inflación de un 50%. Eso se bajó y se arregló, y vino detrás de esa crisis creada por el gobierno de Hipólito Mejía, hoy PRM. Justamente esa crisis fue superada a corto plazo, por suerte, porque vino entonces la crisis mundial de la burbuja, que también fue asumida con mucha responsabilidad por el manejo diestro que le dio Leonel Fernández. Debo decirte que los indicadores económicos en los gobiernos que sostuvimos fueron indicadores muy buenos y que despertaron mucha admiración y respeto en la comunidad internacional. Lo que ocurre es que la crisis que se dio fue de otra naturaleza, fue de una naturaleza política constitucional, como he dicho. Y ahí eso era lo que no podía permitirse, porque la generación de riqueza no es para que los que gobiernan se beneficien. Doctor, perdón, Okay. ¿Y qué tipo entonces de sedazo se está utilizando para que eso que se presentó cuando se fue parte del PLD no se presente ahora en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué tipo de sedazo se está utilizando? Porque incluso vemos algunos miembros que formaron parte, pero que hoy también forman parte de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo manejar esa dinámica ahí, doctor? Y entonces luego Providencia. Como nosotros hemos hecho, y me correspondió a mí justamente coordinarlo, el único congreso digital que un partido político ha hecho en el mundo entero. Si ustedes localizaran qué organización partidaria ha hecho un congreso digital, por favor, me gustaría conocer. Hemos hecho en ese sentido alguna investigación muy clara. Un congreso con 17 mesas temáticas para ver absolutamente todos los temas que un partido político tiene que asumir y afrontar desde la oposición o desde el gobierno. Ese congreso dio lugar dio paso, digamos, a todas las reglamentaciones que el partido acaba de aprobar. Cerca de 24 reglamentaciones, entre ellas estatutos, declaración de principios y todas las normativas internas. Entre ellos, se acaba de constituir ahora mismo el Tribunal Disciplinario fruto del reglamento sobre ese tema. Así también como lo relativo a órganos de ética, órganos electorales, etc. Eso es una forma de institucionalizar una organización. ¿Cuál ha sido la unidad extrema del PRM? Que no se preparó. Eso es un montón de gente metido en un partido político donde usted no conoce su forma, ni conoce tampoco ni siquiera su direccional. Así no se puede tener un partido político, porque se le va de la mano perfectamente
aquellos que lo inspiraron un propósito adecuado. Doctor, se siente una real apatía entre la población, entre la ciudadanía, a participar en política, debido tal vez a descreimiento, pero ¿cómo logran ustedes, que son un partido que surge en estos momentos, que la ciudadanía, que la gente, sobre todo los jóvenes, se integren a la política? No hay apatía, ¿eh? Este es el país donde se da una más alta votación. La alta votación usualmente gira en torno a la candidatura presidencial y va en un nivel muy alto. El punto más bajo que tuvimos nosotros fue justamente en medio de la pandemia en el 2020, donde hubo una participación de un 50% para redondear, porque fue algunas fracciones menos. Un 50% de los electores dio lugar a que Abinader ganara con la mitad de ese 50%. Por tanto, ganó un 25% de la población electoral. Y fue fruto, repito, de la pandemia, donde sí se indujo una abstención electoral, digamos, fruto de ese hecho. Pero los dominicanos tienen entusiasmo y desean participar, porque el dominicano entiende que tenemos una salida democrática a la crisis. Si los procesos electorales se celebran como hasta ahora más o menos se dan, con algunas variables de situaciones críticas a veces, pero sin embargo se celebran. Y si hay relevo democrático permanente, y si hay una situación donde el pueblo dominicano termina decidiendo, es una opción democrática al cual apela el pueblo dominicano. Aquí hay una percepción muy clara de que la democracia se ejerce logrando que los gobiernos, cuando lo hacen mal, y los partidos, cuando lo hacen mal, sean castigados. El manejo de la pandemia y de la crisis que ella genera en el campo de la salud y el campo de la economía está castigando a los partidos de gobierno en casi todas partes del mundo. Es una realidad que se está dando con una claridad sin discusión. Ahora bien, la juventud nuestra está participando en estos procesos. Y junto a la juventud, o con la juventud también, las mujeres. Debo decirle a ustedes que la población electoral femenina sobrepasa con fracciones importantes a la población masculina de los hombres. Y hay en consecuencia un voto femenino, un voto de juventud que se va a hacer sentir en este proceso electoral. Lo veremos más adelante. Franklin, ¿usted cree que es correcta la estrategia que ha puesto en marcha la Fuerza del Pueblo de sacarle gente, sacarle militantes al Partido de la Liberación Dominicana en un sistema electoral de doble vuelta prácticamente, donde se necesita el 50+1? ¿No cree usted que si Leonel Fernández, con las condiciones que tiene en este momento, logra ir a la segunda vuelta, se le haría difícil entonces lograr atraer los votos del PLD, en el entendido de que ustedes se están chupando el PLD y entonces nadie, Danilo Medina podría pactar con el partido gobernante para que ese partido que se ha comido el PLD no vaya al poder? Esa es una. La otra es, Frankie, para terminar. Sí. Entonces, usted, partiendo de lo que usted acaba de decir, de la situación, el entorno nacional económico, la pandemia, lo que se está reflejando, el mal manejo del gobierno en términos de la inflación, eso es precisamente lo que haría posible que Leonel Fernández fuera al poder en el 2024. ¿O es que usted ha entendido que el pueblo está con Leonel? Ya. Te hago un claro señalamiento sobre eso último que tú señalas. Si hay una persona que demostró ser experimentado en el manejo del Estado y de la economía, es Leonel, y eso es lo que la gente está viendo. Ese es el presidente. Por eso es que Hipólito dice que no, perdón, Abinader dice no miren para atrás. Pero claro, mirar para atrás significa mirar lo que en su momento hizo también Leonel. Y lo que hizo Leonel fue manejar una crisis que ellos dejaron en el 2004 y una crisis mundial que asomó con mucha fuerza en todos los países del mundo. Ahora bien,
¿Estamos nosotros forzando a periodistas para que vengan para acá, o gente del PRM para que vengan para acá, o gente de otras organizaciones? No, todos lo están viendo. Nadie puede venir forzado a una organización. Lo vienen voluntariamente. ¿Por qué ese vuelco? Es un vuelco que a veces nos sorprende a nosotros mismos, porque nos desborda en gran medida. Lo que está ocurriendo es que los que vienen también tienen un gran deseo de participar, y ahí estamos creando espacios de participación. Si dijeran a mí que el PLD quiere atraer gente de la Fuerza del Pueblo, bueno, eso sí se le hace cuesta arriba a ellos. A nosotros estamos sencillamente en un punto interesante, en un crecimiento sostenido que se siente en el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández está con un empate técnico en este momento con Abinader, a pesar de que desde el Estado se siente ya que están usando los recursos del Estado para tratar de sostenerse como partido gobernante. Doctor, ¿cuál sería su análisis de la acción en el ámbito internacional del gobierno actual? ¿Cuál sería su crítica y qué cosas haría en la Fuerza del Pueblo en caso de que llegara al poder, tomando en cuenta los cambios que han habido en el ámbito internacional recientemente? Los cambios son sustanciales, ciertamente. Y los cambios venían aparejados más que nada, porque se le atribuye eso a la pandemia, a Ucrania. No. Los cambios venían aparejados justamente por un proceso excepcional en la historia de la humanidad, que es la revolución digital y de la inteligencia artificial. Eso realmente toma cuerpo empezando este siglo, desde el 1999 hacia acá. Y ese proceso ha sido tan sensible, tan sentido, que ha transformado completamente el panorama universal. Yo personalmente lo comparo con dos momentos importantes en la historia de la humanidad. Hace 10.000 años, que se dio el proceso, digamos, de establecerse la humanidad. En vez de ser recolector, pasó a ser sedentario, establecerse y por tanto a poner a producir la tierra. Eso generando riquezas que dio lugar a los intercambios, trueque, y después empezó el tema de la comercialización, hasta llegar, que es el segundo momento para mí importante y decisivo en la historia de la humanidad, la revolución industrial del siglo XVII. Esa revolución industrial estuvo hasta justamente dar inicio ahora, en este siglo, con la revolución digital y de la inteligencia artificial. Estamos viviendo un proceso excepcional que, por suerte, al presentarse la pandemia, eso ya iba tomando cuerpo. La guerra de Ucrania no es más que una reacomodación de los polos que en el mundo más o menos se manifiesta en el campo económico. Por tanto, esas cosas hay que tomarlo en consideración. Perdón, doctor. Sí. ¿Cuál sería su análisis frente a esos retos por parte del actual gobierno de la República Dominicana? ¿Y cuál sería la posición, tomando en cuenta el cambio del ambiente, tanto en Latinoamérica como a nivel del mundo? ¿Cuál debería ser la política exterior de la República Dominicana en estos instantes? Bueno, yo no quería tocar el tema de la política exterior de este gobierno, pero te la quiero decir con una sola palabra: es torpe, sumamente torpe. No entienden. No lo entienden. Eso es evidente. Y de parte nuestra partimos siempre de una premisa importante. O somos una nación que en gran medida debemos de tener algún nivel de participación, de una presencia sobria, seria en el campo internacional.
midiendo siempre que el tema de los intereses nuestros y de América Latina y de los aliados nuestros son siempre importantes. Y por tanto hay un eje ahí. Hay un eje que tiene mucho que ver con hacer valer las condiciones nuestras de soberanía como Estado. Y por tanto, en eso Leonel ha sido muy diestro, muy eficiente en el manejo internacional. Es tanto así que en algún momento muchos dominicanos llegaron a decir, bueno, cuando termine su vida política en el país, sería una figura importante para organismos internacionales como las Naciones Unidas. Y bueno, el país se lo puede prestar después que pasemos este proceso político que estará a cargo de Doctor Almeida, usted como creador y que implementó en República Dominicana cuando usted fue ministro de Interior y Policía el programa de Barrio Seguro, ¿cree usted que es una realidad, una percepción la violencia y la inseguridad ciudadana? No es una realidad, es una realidad. Y nosotros hemos dicho que, así como cuando una persona va a un médico y el médico pregunta, ¿qué te sientes? ¿Cuáles son tus síntomas? Y el paciente le dice, el médico presume la enfermedad, presume la dolencia, pero le manda a hacer análisis, radiografía, etc. Cuando el médico ve ya los resultados, comprueba qué tiene el paciente. ¿Qué pasa con eso? Son los indicadores del médico. Cuando se quiere saber cómo va un país, siempre se dice, bueno, ¿y cómo va la macroeconomía? ¿Cómo la inflación, el desempleo? ¿Cómo es el crecimiento económico? ¿Cómo está el intercambio, la balanza comercial? ¿Cómo está su deuda, etcétera? Esos son indicadores. En materia de seguridad ciudadana hay indicadores, pero este gobierno no los entiende, como no entiende nada prácticamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los indicadores de la seguridad ciudadana? Bueno, en democracia, lo que hay que garantizar, y el Estado está obligado a eso, es el ejercicio de los derechos. Tiene que garantizar los derechos. ¿Cuáles son las instituciones que primero intervienen para evitar, prevenir la violación de un derecho? Por ejemplo, la Policía Nacional. Porque ¿qué es lo que es un delito? Un delito no es más que la violación a una norma jurídica que protege un derecho. Si a mí me asaltan en la calle, si a mí me arrancan mi vida, si sencillamente producen hechos de violación a mis derechos, están cometiendo delitos o crímenes contra la población. ¿Dónde se comete? Bien, ahí le he dicho, yo mismo le he dicho al gobierno en publicaciones que he hecho ya y en declaraciones propias que tienen que ver con el tema, que aquí hay 3 lugares altamente violentos. La provincia de Santo Domingo en primer lugar, en segundo lugar Santiago, en tercer lugar el Distrito Nacional. En esas 3 demarcaciones territoriales del país se producen el 45% de los homicidios en los últimos 4 años, 18, 19, 20 y 21. 45% de los homicidios. O sea, los homicidios es la forma más fiable para establecer tasas de criminalidad. Un robo, un asalto o algo puede confundirse con una riña, cualquier cosa, y a veces se oculta. Pero también hay que tasarlo y saber cómo se da eso y dónde se da. Por tanto, lo que es el mapeo del delito y la criminalidad, lo que es justamente los rangos de edad, género, etcétera, son indicadores para la seguridad ciudadana. Nosotros hemos dicho, teniendo como referente, porque lo aplicamos en este país nosotros, Nueva York. En Nueva York se aplicó un momento, que eran los policías auxiliares. Nosotros aquello lo aprendí de la policía de New York y la policía de New Jersey, por cierto, y de John Jay College. Y en este país, en el 2004 en adelante, ya en el 2007, tomó cuerpo la idea de formar policías auxiliares. Formamos 7,000. Le decimos ahora a Abinader que con el decreto que dio Leonel, que es una plantilla económica y metodológica para formar policías,
que protejan los derechos para labor de prevención. Es una labor de prevención que se hace con patrullaje. Y usted lo conoce muy bien, como se hace en Estados Unidos. Esa labor de prevención evita que el delito se cometa. Y si se centra en la ciudad de Santo Domingo, perdón, en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en Santiago, vamos bajando los homicidios y los delitos en sentido general, sin descuidar las provincias en forma sucesiva y prioritaria. Y le hemos dicho a Abinader, de agosto a diciembre puede formar 15.000 policías con ese propósito. Doctor Almeida, en ese mismo sentido, ¿cómo formar estos miembros nuevos de la policía cuando tenemos una policía que amerita una reforma? ¿Por qué no? Me gustaría saber, preguntarle, usted que fue el ministro de Interior y Policía, ¿por qué no se puede hacer la reforma de la policía en la República Dominicana? Es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho, pero que no se le pone coto y aparentemente hay problemas. ¿Cuál es el verdadero problema de que no se puede reformar la policía de la República Dominicana? Porque la reforma es un proceso. Esto que estoy planteando es parte de la reforma. Okay. En forma progresiva y sucesiva. Hay 40.000 policías ahora mismo. Eso se evalúan. Los que sirven para esto se quedan, los que no se ponen en retiro con sus pensiones correspondientes. ¿Qué pasa entonces? Usted va creando una reforma policial. Es un proceso. Cuando el cuerpo está enfermo, es un proceso curarlo. Nada de golpe se hace. Aquí se apela siempre a reformar la ley, reformar la norma jurídica. No. La norma, nosotros, por ejemplo, logramos un control exitoso, que fue un ejemplo que tomó en cuenta la OEA hacia esos momentos, en asambleas que celebraba la OEA con ministros de Seguridad Ciudadana y procuradores. El Procurador General de Estados Unidos participó en esas asambleas, MISPA se llamaba. Tomaron como referente lo que nosotros aplicábamos aquí en control de armas de fuego, con una ley del año 65. El tema no está en la ley, el tema está en que lo que se vaya a hacer se haga en forma de proceso de reforma constante, permanente en la institución. No es traumático, no puede ser traumático, tiene que ser progresivo. Claro. Doctor, hay una realidad en la República Dominicana y es el hecho de que el gobierno de turno de Luis Abinader presenta como bandera de lucha, como bandera positiva, la lucha contra la corrupción, la independencia precisamente del Ministerio Público. ¿Usted cree que ha sido exitosa y si es correcta la forma en que se lleva a cabo la lucha contra la corrupción? Y si ustedes del gobierno, en el caso de ganar, seguirían ese mismo camino. La verdad que ustedes son cuestionadores interesantes, me gusta cómo son, porque ponen temas que obligan al entrevistado a manejar esos temas también, y no en la trivialidad. Los felicito, realmente son interesantes. El gobierno de Abinader habla de la independencia del Ministerio Público, pero lo demostramos. La independencia del Ministerio Público fue establecido en los gobiernos de Leonel y en la Constitución del 2010, que fue proclamada en el gobierno de Leonel, el último gobierno de Leonel. Y además de eso, la ley orgánica del Ministerio Público garantiza esa independencia del Ministerio. El Ministerio Público, en consecuencia, de la República Dominicana, ahora dicen es independiente, porque está Miriam Germán. Entonces el tema no es la base legal. El tema no es la base legal. El tema es a quién también usted ponga de pronto ante una institución. Por eso un amigo mío dice con frecuencia, las instituciones son del tamaño de quien las dirige. Entonces, ahí está manejando el tema. Creo que lo están haciendo con mucha independencia y con mucha, digamos, seriedad jurídica. Ahora bien, el tema de la corrupción es un tema que también hay que explicarlo desde el gobierno. Se ven manifestaciones claras de corrupción. ¿De dónde diablos sacaron 40 millones de pesos para invertirlo en una campaña electoral de la universidad?
el gobierno. ¿De dónde? Hay que ver eso. O sea, ahora mismo usted ve, bueno, hay un desorden en todo. Ese desorden da lugar a que las cosas se vayan de control. Y la corrupción es con controles que se logra institucionalizar. Para nosotros el tema de la corrupción es un puntal importante para el manejo del Estado. Y en ese sentido, pues el pueblo sí está preparado. En el caso nuestro, nosotros es con controles internos, un partido organizado, un partido sometido a algún nivel de disciplina, o siendo un partido electoral, que vamos logrando eso. Doctor, Si no se logra eso, hay un feo en la sociedad dominicana que ella no va a soportar. doctor, en caso de que la Fuerza del Pueblo llegara al poder, ¿a quién van a invitar a la toma de posesión? ¿A Guaidó o a Maduro? Y segundo, ¿cuál sería la política de la Fuerza del Pueblo con respecto al problema haitiano y si la Fuerza del Pueblo hubiera firmado la Carta de Los Ángeles con respecto al problema migratorio? Bueno, nosotros, es Leonel que tomaría la decisión. Las invitaciones. Pero hay algo elemental, hay algo que el protocolo obliga. Nosotros, como partido político, entendemos que el Estado es uno y debe dársele continuidad. Hay que invitar a los jefes de Estado de los países con los cuales se tienen relaciones. Nosotros, si tú me dices Rusia, nosotros tenemos relaciones con Rusia. Sí. Y China, bueno, nosotros tenemos relaciones con China. O sea, ¿cuál es el tema? El tema está en que el protocolo está sujeto a un protocolo de Estado. A un protocolo de Estado. Doctor, Marrón Tierra, Negra Noche, explíquenos, ese es su libro. El más reciente. El más reciente, ¿cuál es el contenido? Hablen un poquito del libro. Bueno, ese libro es una historia novelada. Yo fui profesor de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 25 años. Y yo siempre me decía que explicarlo en el aula a mí se me hacía fácil, pero que escribir la historia la gente tiene, por lo regular, un nivel de indisposición. Y siempre lo entendí. Y lo entendí porque a mí nunca me gustó la historia que me dieron aquí en el bachillerato. Nombre, fecha. Nombre, fecha. Digo, ¿y qué hago yo con estar memorizando nombre y fecha? Cuando eso no existía ni los ordenadores, yo me decía, van a llenar mi cerebro. Yo diría ahora, llenaría mi disco duro con información que poco valor tiene. El valor que tiene la historia es conceptualizarla, saber por qué ocurrieron los hechos y qué consecuencias tiene eso para el porvenir, para el presente y para el porvenir. Entonces siempre estuve por escribir un libro de historia que fuera amigable para el lector. Y lógicamente para escribirlo tenía que ir al contexto mundial, como fue lo que se desató con el mismo descubrimiento del continente americano, que ya estaba descubierto por los que poblaban aquí, tenían miles de años viviendo aquí, pero bueno, se le llama así. No le llamamos siempre conquista y colonización del continente. A partir de ahí fue un efecto y una consecuencia del proceso de acumulación originaria de capital que se daba en Europa. Eso vinieron aquí a buscar oro, metales, algodón y estas cosas. Bien, y usar estos territorios como un pivote de desarrollo para ellos. Entonces, eso había que explicarlo históricamente. Y había que explicar que el Caribe fue el centro del debate. Y en el Caribe, la isla de Santo Domingo. Y que eso dio lugar a que las luchas de rapiña de las metrópolis europeas se libraban hasta desde el territorio de la isla de Santo Domingo. Que dio lugar entonces a dos países, dos naciones. La nación de la República de Haití, negra como la noche, y la nación dominicana, marrón como tierra. Y ahí viene el título de la novela, Marrón Tierra, Negra Noche.
Y eso tiene mucho que ver entonces con qué ocurrió con ambas naciones. La tierra la cultiva y genera riqueza, y el color nuestro es color marrón. A mí no me gusta el tema, pero aquí no hay mestizo, no hay sambo. El mestizo es una mezcla entre blanco e indio. El sambo es una mezcla entre negro e indio. Aquí lo que hay son marrón o lo que podemos llamar con frecuencia mulato. A mí lo de mulato no me gusta, porque el mulato era una forma peyorativa de decirle a lo que eran hijos y descendientes de blanco y negro, ligándolo a la mula. Por eso era lo de mulato, como si fuera una persona estéril para reproducirse también. Y en consecuencia, lo que planteamos en la novela es todo ese proceso histórico que se da con el contexto europeo, las luchas que se dan en Estados Unidos por su independencia y el comportamiento de Inglaterra frente a lo que eran las 13 colonias, o la lucha de los negros esclavos en esta parte de la isla Haití para lograr su libertad, que Napoleón la frenó, la trató de evitar, le mandó una cantidad importante de su ejército, y aquí murieron 100.000 afrodescendientes esclavos y 50.000 franceses en esos enfrentamientos de guerra entre esos esclavos el ejército napoleónico de Francia. Y además también demuestro con claridad por qué se da la independencia dominicana, su razón y su causa, y explico que nosotros derrotamos 10 veces a Haití en 11 años, del 44 al 55, que no era verdad que el pueblo dominicano le ha tenido temor a Haití, lo derrotó. Y luego, cuando son los españoles que vienen y los dominicanos se sentían españolizantes, tuvieron que enfrentarse a los españoles, y de ahí logramos, con la guerra restauradora, nuestra propia identidad, que Martí la describe muy bien, y a él cito como parte del colofón de esta novela. Es una novela que además toma en cuenta aspectos modernos y actuales sobre el tema de todo el desarrollo digital. Y en consecuencia es algo... Doctor, No se puede conseguir el libro. Doctor, nosotros queremos agradecer su participación en el espacio Levántate New York del día de hoy, pero sobre todo dar las gracias por esos apuntes históricos en esta última parte y sobre todo esta parte política que hemos conversado con usted. Yo tuve el privilegio de formar parte de las aulas en las que impartió historia el doctor Franklin Almeida Rancière, y esa forma didáctica y que uno va entendiendo, uno aprendía, o por lo menos uno escuchaba bien y quedaban algunos datos en las memorias. Gracias por esta participación excelente en este espacio Levántate New York, el compromiso para que entonces usted se sienta parte esencial de este espacio y compartamos algunos momentos de la historia para que los amigos y las amigas que estamos en el exterior pues aprendamos estos datos de la República Dominicana, mejor dicho, de lo que era la isla Hispaniola y hoy nuestra República Dominicana, para que aprendamos a apreciar. Hay que mirar para atrás en ese sentido, ¿verdad que sí, doctor? Me agrada saber que fui tu profesor en la universidad. Sí, señor, cuando usted fue ya la... Yo decía, yo la conozco. Decía, me daba la impresión de que te conocía, pero sí, no estaba muy seguro. Fue la última jornada cuando usted fue rector de la UAS, cuando ya iba a ocupar la posición de rectoría, el último año. Ya, doy las gracias a ustedes por esta invitación y ser tan profesionales como han sido. Gracias, muchas gracias. Gracias, espero gracias. Me inviten para una próxima ocasión. Sí, señor, así será. Gracias al doctor Franklin. ¿Cuándo vino a probar el libro? No, ya lo puse en circulación, pero... ¿Cuándo vino a la bueno. Estuve en Pensilvania, estuve en New Jersey, Nueva York. Sí, no pudimos, él no pudo estar con nosotros aquí, pero la invitación, doctor, para cuando usted vuelva, nos acompañe en el estudio, aquí en Levántate New York. Ese es el compromiso. Con mucho gusto.
Bueno, gracias doctor por habernos acompañado en esta mañana. Tuvimos al doctor Franklin Almeida Rancière, historiador, abogado, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este momento es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Ya ustedes vieron, hay algunas preguntas que están en el chat, que con la intervención del doctor se fueron respondiendo. Nosotros no quisimos, para darle más espacio a la participación del doctor, no quisimos abordarla en forma particular porque ya él lo había respondido. En todo caso, invitamos al doctor que puede verificar y cualquier respuesta que él entienda que deba dar. Algunos de nuestros amigos, de nuestras amigas que están en el chat y hicieron sus preguntas, por favor, doctor, siéntase en la libertad de respondernos, o cualquier cosa, bueno, hacemos nueva vez el contacto para que el doctor pueda responder. Los muchachos se quedan aquí porque hay muchas cosas que preguntar, pero en este momento vamos a nuestra pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta del espacio Levántate New York. Este tiempito no es mucho, pero hay que aprovecharlo. Vamos y ya volvemos. Gracias. Gracias, doctor.